¿qué tal? Muy buenos días a todos los televidentes del Canal 3 de Cable Cauca. Estamos aquí en Reflexiones de Televisión a las 7 de la mañana, 5 minutos. Como ustedes ya saben, es nuestra cita cotidiana de 7 a 8 de la mañana. Estamos aquí en esta sala, en este set de televisión, para abordar los temas más importantes de la ciudad de Popayán, el departamento del Cauca y algunos que tienen que ver con el orden nacional. Hoy, lunes, después de haber elegido presidente de la República, las elecciones han concluido a favor de Iván Duque, ya todos lo saben, pero ya les voy a hacer un poco el análisis en el editorial sobre lo que esto significa, sobre lo que viene y sobre lo que deberían hacer las fuerzas políticas que triunfan y las que de alguna manera no lograron la mayoría de voto en las urnas. No es una catástrofe, la vida no se ha detenido, hay que seguir adelante porque además todos construimos nación desde la orilla política en la que estemos. En las redes sociales, en Facebook, Reflexiones TV, en línea Popayán, www.enlineapopayán.com, para que ustedes allí monitoreen no solo esta emisión que en cualquier momento del día pueden volver a revivir, sino además leer noticias que están allí publicadas en el portal informativo que viene creciendo, que viene teniendo una importante fuerza a nivel de periodismo en nuestra ciudad y en nuestra región. Pero antes les recomiendo el pico y placa para el día de hoy, no sin antes recordarles que desde el mes de julio va a rotar el pico y placa. Incluso ya nos han llegado las respectivas imágenes sobre este importante, esta importante medida que hay en Popayán para regular el tránsito vehicular. Recordemos que lo que se ha estipulado es que desde mediados de años rota el pico y placa, es decir, cambia con respecto a la numerología que en estos momentos se restringe en los números que terminen en determinada placa, para que lo tengan muy en cuenta. En estos días próximos ya le estaremos haciendo rotar por este espacio todos las nuevas disposiciones en esa materia. 7 de la mañana, 8 minutos. Ahí está, mire, el pico y placa para todos ustedes el día lunes para las placas que terminan en los números 3 y 4. 3 y 4, 7 a 8 de la mañana, 7 a 8 de la noche rige este horario de medida de pico y placa. En la ciudad de Popayán estamos parcialmente nublados, amanecemos con 15 grados centígrados. La medición en temperatura para usted es una agradable temperatura para salir a hacer las diligencias cotidianas. La tabla de variabilidad del clima, que es tan familiar, a medida que pasan las horas sube o decrece según sea el comportamiento climatológico, y la parte de arriba es el número de grados y abajo las horas para que la puedan hacer ustedes el cálculo respectivo. En el caso del departamento del Cauca, en toda la región, mayormente nublado y estamos a 9 grados centígrados. El comportamiento, el pronóstico del tiempo que le hacemos a través de Reflexiones Televisión. 4557 de la serie 062, 4557 de la serie 062, el número que ha ganado un importante monto de dinero a través de la Lotería del Cauca, que nosotros los lunes siempre se lo contamos a través de Reflexiones Televisión. 7:10 minutos. Las elecciones se acabaron, ya pasaron, son historia. Eso quiere decir que el evento electoral para el primer cargo del país, pues ya no merece mayor discusión porque según las urnas y el número de votos que en ellas se depositaron, pues el presidente electo de los colombianos es Iván Duque del Centro Democrático, candidato de Álvaro Uribe Vélez. Eso es irrefutable y ahí la matemática es absolutamente clara. Por tanto, lo que eso significa es que habrán 4 años más en materia de política del uribismo
porque pues, su candidato ha logrado el favorecimiento mayoritario, por lo menos en las urnas, de los ciudadanos del país. Eso, digamos, en principio. En segundo lugar, pues Gustavo Petro obtiene una importantísima votación, no es menor el número de ciudadanos que lo apoyaron, mientras Duque obtiene 10 millones de votos más o menos, redondeando la cifra, Gustavo Petro logra 8 millones y un poquito más. Es decir, el triunfo de Duque es importante, pero no es arrasador, de manera que eso también nos lleva a un nuevo escenario político. Y miren ustedes las paradojas de la vida. 8 años el expresidente y senador Álvaro Uribe en la oposición y ahora pasa a ocupar ese lugar Gustavo Petro, que es opositor a Álvaro Uribe Vélez. Es curioso cómo los vaivenes de la política los ponen siempre en lugares opuestos. 8 años de Uribe, ahora serán 4 años en la oposición de Gustavo Petro, que pasa a ser el dirigente político más importante en esa orilla de las confrontaciones argumentativas con respecto al nuevo gobierno que va a ser el de Iván Duque. Tiene reto importante porque no solamente lo apoyaron fuerzas alternativas, sino algunos sectores de partidos tradicionales y nuevas personas que creen que pues, ya hay que pensar en nuevas acciones para ayudar a progresar en materia de desarrollo en Colombia. Eso por un lado. El otro aspecto importante, le corresponderá al presidente electo, a Iván Duque, recibir una nación que está cansada de la corrupción, que está cansada de los mismos partidos tradicionales y aunque no lo reconozca, mucha de esa opinión pública también está cansada de Álvaro Uribe Vélez. Vamos a ver cuál va a ser el talante del presidente electo Duque para empezar a decidir frente a esos escenarios tan complejos que hay en la nación colombiana, porque seguramente no le va a quedar fácil, porque el primer mandatario de los colombianos, si por algo debe caracterizarse, es por tomar decisiones, algunas veces impopulares, pero en este caso van a ser directamente relacionadas con su mentor político, que es el expresidente Álvaro Uribe. También se demuestra que Álvaro Uribe sigue teniendo un electorado importantísimo en Colombia, sigue siendo un líder de derecha muy destacado a nivel nacional. Negarlo sería realmente ir en contrasentido de las mediciones políticas que podemos hacer. Sigue siendo un importante dirigente de la derecha, aunque no gusten muchísimas de sus acciones en materia de lanzar ideas en la nación. De otro lado, también hay que decir que los ciudadanos hoy en día han empezado a pensar mucho más en el momento de dar el voto. Es decir, son más críticos a la hora de ir a las urnas para apoyar a un candidato en particular, incluso así sea de tesis contrarias a las que piensa. De manera que eso es importante rescatarlo en este momento de guayabo electoral para mucha gente que pues, le ha dado bastante duro la pérdida de su candidato de izquierda o progresista, como le quieran llamar, con respecto a Gustavo Petro. Y ahí viene mi tercer momento en este editorial del día de hoy aquí en Reflexiones Televisión. Como las elecciones ya pasaron, de nada sirve que nos sigamos quejando por si perdimos con nuestro candidato. Eso para quienes lo estén pensando así. Hoy usted se levanta y en su trabajo seguramente al lado tendrá un seguidor de las tesis de Iván Duque, o para ser más claros, de Álvaro Uribe Vélez, del uribismo. Y ese compañero del uribismo tendrá un compañero que sigue las tesis de Gustavo Petro al lado de su puesto de trabajo. Y no se puede seguir en guerra cuando este país pues, necesita construir. Claro, cada quien desde su orilla política, pero seguramente cada quien desde esa orilla quiere algo positivo para la nación. Eso significa entonces que no deberíamos desgastarnos ya en discusiones que lo que hacen es dividir más a la ciudadanía. Ojo, no significa que quienes han creído en otras propuestas no deban seguir creyendo en ellas y no le deban apostar a nuevas posibilidades. No significa renunciar a eso, significa es renunciar a la confrontación que nos vimos abocados en esta campaña presidencial, donde pues para nadie es un secreto que la guerra sucia a través de medios de información, memes y rumorología fue la constante. A eso es lo que no debemos seguir apostándole. Sería mucho más efectivo apostarle a los argumentos. Esto es un poco idealista, pero Colombia tiene que ir hacia ese escenario. No puede ser posible que aquí la gente siga votando simplemente porque el candidato cree o no en Dios, por si se pone la camisa de este lado, si es
con el color, o si los colores favoritos de él son estos, qué equipo es hincha. Esas son discusiones que realmente no deberían decidir nuestro voto. De manera que hay que pasar el guayabo electoral. Para quienes los tienen, le hago una recomendación cordial: hay que seguir adelante, seguir trabajando, seguir construyendo nuevos liderazgos. Vienen unas elecciones, tenemos que hablarlo así, vienen elecciones a gobernaciones, a alcaldías, consejos y asambleas. Y el mapa electoral que ha quedado en Colombia significa que la gente le quiere apostar a nuevas alternativas. Eso es un hecho. Y en el caso del Cauca, si ustedes observan el mapa electoral, Iván Duque, para el Cauca, Iván Duque solamente ganó en 5 municipios aquí en el Cauca. En el resto de municipios ganó Gustavo Petro. Eso también indica algo muy importante: cómo se van a alinear las fuerzas políticas para lo que van a ser las elecciones regionales y locales el próximo año. ¿Qué va a hacer todo, o qué van a hacer los dirigentes políticos con respecto a la nueva ciudadanía que entiende que ya no es con promesas sino con acciones reales? Eso va a ser un asunto bien interesante. De manera que a quienes pues hablan mucho de derrotas, hay que seguir adelante, ánimo. La discusión política es esa: quien se somete a un cargo de elección popular está precisamente con el riesgo de ganar o perder. Y así es la realidad. 7 de la mañana, 16 minutos, www.enlineapopayan.com, portal informativo donde usted puede leer todas las noticias más importantes de Popayán y el Cauca. Asesinan a un patrullero de la policía en Puerto Tejada, Cauca, noticia que se presentó el fin de semana anterior aquí en nuestro departamento. Excúsenme ustedes. Y pues la registramos aquí en nuestro portal de internet. Explosiones dejan 3 heridas en Caloto, 3 heridos en Caloto, también en noticia que se presentó el reciente fin de semana anterior. Es curioso que en el norte del Cauca esto parece ser el modus operandi de los grupos delincuenciales. Explosiones en el municipio de Caloto. Han dejado en libertad a adulto mayor secuestrado en el norte del Cauca. Noticia también del fin de semana que pues afortunadamente termina bien para el ciudadano que ustedes ven en pantalla, porque hoy ya se encuentra con sus familiares. Sigo insistiendo, el secuestro se ha disparado en el departamento del Cauca. Es un fenómeno que deben ponerle atención. Más de 24.000 millones de pesos se han recaudado por impuesto predial en el primer periodo en Popayán. Significa que en el primer semestre del año 2018 los payaneses han sido cumplidos en el pago de sus impuestos prediales. A partir de julio, rota el pico y placa en Popayán. La noticia con las que yo les inicié el programa, ahí la tienen y la pueden leer en www.enlineapopayan.com. Rota el pico y placa desde julio, es decir, cambia la medida de acuerdo como la tenemos el día de hoy, para que usted lo tenga bastante presente. Nos vamos a la primera pausa comercial, pero los quiero invitar. Quedó Iván Duque como presidente electo de la República. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo? ¿No lo está? ¿Y por qué? Si quiere llamar después de la pausa lo puede hacer. 820-6161, 820-6161. Vamos a los comerciales. Y si ustedes quieren opinar, las líneas están abiertas. No importa desde qué orilla política, lo pueden hacer con total libertad. Eso sí, con respeto. Pausa, ya regresamos. del Cauca. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano. Compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además,
Eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero. Porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar. Quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento. Quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno. Y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos. No fumo, no quiero. Porque me quiero. Generación Más. Nos queremos más. Bueno, seguimos en Reflexiones Televisión a las 7 de la mañana, 21 minutos, luego de haber hecho el respectivo cubrimiento electoral de las elecciones en segunda vuelta de ayer, que arrojaron como presidente electo a Iván Duque. Antes de continuar, quiero agradecer a las personas que estuvieron conectadas con nuestra transmisión a través de las redes sociales en www.enlineapopayan.com, en Línea Popayán en Facebook. Estuvimos con 5.000 personas conectadas constantemente observando la transmisión, pero alcanzamos un tope de 13.000 personas en tan solo 1 hora y 15 minutos, porque eso fue el tiempo que se demoró para anunciar al presidente de los colombianos. Muchísimas gracias a las personas que creen en nuevas posibilidades periodísticas y alternativas para informarse sobre los hechos colombianos a través de la plataforma virtual, y eso significa además que los medios tradicionales pues están hoy en día viviendo una transformación importante y la gente le está apostando mucho a esto del teléfono celular. Eso es fundamental porque a través del grupo de WhatsApp también informamos en vivo y en directo. De manera que muchas gracias a los ciudadanos que creen que se puede conocer la información de otra manera. Luis Carlos Cerón, que ya está con nosotros porque hoy Gaby está en otra misión periodística. Bienvenido, Luis Carlos. Bueno, Rubén, muchas gracias por la bienvenida. Saludar a los televidentes y sentarnos hoy a reflexionar un poco de qué es lo que se viene para Colombia. Ya lo que fue, ya tenemos presidente, a los que les guste o no, está Iván Duque en la presidencia. Entonces vamos a ver un poco cuál es el panorama y abrir las líneas para que la gente se comunique y nos exprese. Pues la idea hoy es aportarle la visión social como trabajador social a estas elecciones y a los procesos que se van a generar a partir de la elección y de Iván Duque como presidente de la República. Por eso las líneas están abiertas, como nos comenta Luis Carlos, 820-6161. ¿Está de acuerdo con la elección que han hecho los colombianos? Sí, estoy de acuerdo porque, no estoy de acuerdo porque. Es decir, queremos oírlos, si ustedes por supuesto lo quieren hacer así, para entender un poco cuál va a ser la posición de los ciudadanos en esta elección que nos deja varias enseñanzas, Luis Carlos. Estamos en un país muy polarizado, es decir, estamos en extremos totalmente radicales y las discusiones en la cotidianidad giraban en torno a eso, ¿no? Sí. Yo siempre resalté, y lo hicimos en nuestra transmisión, que a pesar de que sigue siendo un porcentaje muy menor el que elige al presidente, son más o menos 18 a 19 millones de colombianos, de 50 millones de colombianos aproximadamente que somos, se hizo democracia. Se hizo democracia porque la gente tuvo la oportunidad de sentar su posición, de dar su opinión, de decir qué quiere, qué no quiere, cómo le gusta, cómo va a construir el país, qué quiere para sus hijos, porque hay muchas personas que están construyendo un país es para su descendencia. Ya estamos pensando en qué voy a dejar, hacia dónde va a apuntar este país, qué oportunidades va a tener mi descendencia, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, cómo van a poder desarrollarse en este país, si van a tener educación, si van a tener trabajo, si van a tener garantías de salud, en fin. Entonces creo que lo importante aquí es que hubo, 10 millones de votos, redondeándolos contra 8.500.000 de votos, es algo positivo para Colombia, no es algo malo, no es algo negativo.
Escuchábamos en los análisis que hacen en los diferentes medios de comunicación, que ahora vamos a hablar de eso, Rubén, porque creo que uno de los grandes perdedores son los medios de información. Junto con el voto en blanco son los grandes perdedores de estas elecciones, que el discurso de Iván Duque pues, se suavizó un poco y está abriendo un poco las puertas a lo que viene. Pero todo el mundo, coincidencialmente en la mayoría de los análisis, hay una cita hacia el Frente Nacional. Hay algo que le preocupa a Colombia y es algo que ya vivió, y es el Frente Nacional, ese que se rotaba los mandatos cada 4 años, y ver a toda esa camarada de políticos juntos, pues nos hace pensar eso. Pero la idea no es especular, la idea es analizarlo y llevarlo a fondo, porque en el fondo está la respuesta a las preguntas que la ciudadanía tiene. Si la ciudadanía se pone a pensar, a reflexionar sobre estos temas, sin necesidad de que tenga un analista político, va a encontrar las respuestas a sus preguntas. Ahora, hay que tener en cuenta un tema bien interesante con respecto a lo que usted dice, y es el número de votantes que salieron ayer a las urnas. Habían 36 millones de colombianos habilitados para votar, es decir, tenían su documento totalmente en vía libre para ir a la urna y depositar por el candidato que quisiera su voto. 36 millones de colombianos. Votaron 18 millones de colombianos, 10 por Iván Duque, 8 por Gustavo Petro. La pregunta es, ¿dónde están esos otros 18 millones de colombianos? Es decir, por lo menos los que estaban habilitados, ¿qué están haciendo? ¿Cómo ven al país? ¿Qué concepto tienen de nación? Para ellos, ¿qué significa la política? Porque es que esto se define en las urnas y es con política, con acciones políticas. ¿Dónde está esa ciudadanía? No le gusta el voto en blanco, es abstencionista, no le gustan los candidatos, y ahí yo creo que hay un problema serio de identidad. Luis Carlos, usted que es trabajador social, lo podrá entender mucho mejor que yo, porque, digamos, cuando a uno le ofrecen 2 candidatos y un voto en blanco, pues uno definitivamente tiene la opción de tomar cualquiera de esas 3 alternativas, y en ese sentido ir a las urnas y hacerla valer. Esos otros 18 millones de colombianos no están, y por lo menos solamente aparecen en el censo electoral, pero no aparecen en ninguna otra parte. Y es preocupante, porque yo diría, Luis Carlos y televidentes, que entonces pasamos del abstencionismo al no me importismo, que es absolutamente más grave aún para el país. De manera que a mí me dejó bastante preocupado eso ayer haciendo un análisis ya en la casa, tomando café con la familia frente al tema de la elección, porque esos colombianos lo que están diciéndonos es que les vale 5 si hay un presidente de derecha o hay un presidente progresista. Eso es lo que nos están diciendo al ni siquiera aparecerse por las urnas. Hay que rescatar una palabra. Cuando Colombia decide organizarse en una república y decide defender, esta es la palabra importante, su soberanía, que es su capacidad de autolegislarse, de decidir su cosmovisión y de organizarse como un grupo social, pues está diciendo, yo existo, estoy aquí y este es mi país, este me representa, esta es mi bandera, estas son mis leyes, este es mi himno nacional. Entonces, creo que a Colombia, después del despertar de toda esta guerra y de toda esta violencia que está viviendo, tiene que empezar a pensar en que tiene una soberanía, y esa soberanía se defiende con la elección. Ahí es donde usted tiene la capacidad de demostrar que como ciudadano quiere a su país, independientemente de qué candidato esté para elegir. O sea, si a usted no le gusta el candidato, pues el voto en blanco. El voto en blanco lo representa, por lo menos hace sentir que usted está ahí, que existe, pero ni siquiera el voto en blanco. El abstencionismo es una cosa bárbara, es decir, lo que usted me dice, prácticamente son 2 candidatos más, es decir, claro. Más de la mitad del país no está votando, y no está votando quizás porque no entiende, porque no sabe cuáles son los procesos que están ocurriendo, porque de pronto le tiene ya tibia y dice, estos son los mismos con los mismos. No son los mismos con los mismos. Parece que fueran los mismos con los mismos, pero no lo son. Detrás de ellos están los mismos partidos políticos, claro, pero las generaciones se renuevan, las personas que elegimos se renuevan. Hace muchos años yo no votaba porque yo era un joven que vivía más de la fiesta, del deporte, porque estaba con mis amigos, porque perdía el tiempo. Ahora soy un ciudadano crítico, y eso es a lo que tiene que apuntarle Colombia. Tiene que despertar. Yo sé que no se le puede exigir a Colombia que despierte ya, pero vamos despertando poco a poco, y eso es satisfactorio desde la visión social, es satisfactorio.
Esos 8 millones de personas que votaron por Gustavo Petro, y no es que yo esté defendiendo ni a Gustavo Petro ni a Iván Duque, porque no es eso, simplemente es el análisis social. Ahí se ven representados esas minorías. Esos que salieron a marchar en Tumaco, esos que salieron a marchar en Buenaventura, esos que taparon la vía con el paro agrario, esas personas, esos docentes que se levantaron ante el gobierno y dijeron aquí estamos presentes, están ahí organizados. Eso quiere decir que ya no simplemente son un texto en una constitución política, sino que son un movimiento que se hace sentir, y se hace sentir a través de la protesta, que es una herramienta legítima que el Estado le otorga a las comunidades. Entonces es importante eso, yo creo que eso hay que rescatarlo, no se puede el pueblo que está organizado en ese bando echar al 3, como se dice popularmente, sino sentir que se representó. Y las personas que están del lado de Iván Duque, pues tienen que celebrar que afortunadamente triunfaron, que su representación está ahí, que en su idea política se representó en un partido y en un candidato. Y eso es democracia, eso es algo muy positivo para Colombia, eso tiene que quedarle claro a Colombia, es muy positivo. Es muy positivo que las riñas electorales sean así, tan cerradas, porque eso va creciendo poco a poco. En las próximas elecciones será más y más, y yo siento que Colombia despierta ese letargo, y como trabajador social, para mí, que yo estoy que vemos en los procesos sociales y vemos que las comunidades no se representan, que tienen hambre, que tienen frío, que tienen escasez, poco a poco va despertando y Colombia se va abriendo. Ahora, Iván Duque hizo algo importante, que fue un llamado a un consenso social. No sabemos de qué, pero por lo menos ya hay un consenso social, y eso también es positivo para Colombia. Esperemos que se mantenga y que ese consenso social arrope a todos los colombianos. Bueno, pues lo que también uno podría allí anotar es con respecto a todo este fenómeno electoral. Es decir, ayer vivimos muchas cifras históricas. Un récord es que Iván Duque es el presidente más joven de la historia del país, con 41 años. Claro, eso lo debe en parte a Álvaro Uribe, pero es el presidente más joven, eso es sin duda. Segundo, obtiene la votación más alta históricamente hablando, digamos, por ese lado ese récord. Pero hay otro récord, un candidato de izquierda jamás había obtenido tremenda votación, pasa a la historia también como ser uno de los candidatos alternativos más votados en toda la democracia colombiana, y pasa a la historia porque recordemos que Gustavo Petro obtuvo su curul directa al Senado. En la nueva reforma política establece que quien ocupe el segundo lugar en las votaciones pasa a ser senador. Pasa a ser senador con la cifra más alta por encima de Álvaro Uribe, pero además pasa a ser el jefe directo de la oposición, el directo encargado de poder reunir a un grupo de personas, partidos alternativos y, por qué no, gente que pertenezca a partidos tradicionales para hacerle contrapeso a Iván Duque. La gente dirá, pero es que ser opositor es vivir en el desierto, de simplemente criticar, pero resulta que es un papel muy importante porque son quienes van a vigilar que el presidente cumpla esas promesas que le hizo a los colombianos. De hecho, eso fue lo que hizo Álvaro Uribe en 8 años. Claro, Álvaro Uribe pues también lo hizo por una especie de despecho político, porque Juan Manuel Santos se le divorció y le dijo, no señor, usted no va a mandar sobre mí, y se le divorció, pero mal que bien lo hizo. Claro, no es una posición tampoco absolutamente natural, va a ser mucho más natural la de Gustavo Petro, pero allí están, de manera que eso va a significar y va a traer nuevos escenarios muy interesantes para Colombia, porque además pensaba yo ayer que Álvaro Uribe y Gustavo Petro están condenados a estar en orillas políticas distintas siempre. Mire usted la cosa tan curiosa, las paradojas de la política. 8 años de Álvaro Uribe como el principal político opositor a un gobierno. Y se turnan ahora pasa a ser Gustavo Petro como el principal opositor al gobierno en estos próximos 4 años, que serán 8, porque obviamente el uribismo no le va a apostar simplemente a 4 años. De manera que se turnan allí esa discrepancia política, y eso va a ser muy interesante. Esa lectura creo que es necesaria hacerla para poder pasar ese guayabo electoral que mucha gente tiene hoy, pero pues como les decía yo hace algún momento, desde la orilla política en la que usted esté, puede construir nación. Yo no creo que sea negativo que, por ejemplo, una de las tesis, que es proteger los páramos, que lo propuso Gustavo Petro, sea innecesaria para el país. Todo lo contrario, es absolutamente urgente para nuestra nación.
Y allí Iván Duque va a tener que sentarse a negociar, porque yo no creo pues que esos 8 millones de colombianos estén dispuestos a eso. Es decir, no va a ser una dictadura absoluta como de alguna manera se estableció en algún momento definitivo. Y ojo, porque el tema de las cortes, que es una propuesta que en su momento expresó Álvaro Uribe de transformarlas en una sola, no va a ser para nada fácil. El país no le va a apostar a eso y seguramente vamos a ver ese tipo de análisis y reflexiones. Sí, porque igual se viene la consulta anticorrupción, ¿no? Se viene la consulta anticorrupción que es ahora en agosto. Y allí los colombianos tendrán que salir a decidir otra cosa. ¿Queremos que siga lo mismo en el país? Prácticas electoreras, el cómo voy yo, a ver cómo nos elegimos en los cargos de elección popular, cuánta plata nos ganamos, y entonces mientras unos se ganan 30 salarios mínimos, otros están gastándose o ganándose uno apenas. Es decir, la consulta anticorrupción es un tema bastante importante y va a ser una especie de medición frente al año que viene. Porque me parece muy interesante que ya debemos pasar digamos, este escenario. Ya no va a pasar nada, es decir, no se van a devolver las elecciones, no va a haber nada que matemáticamente pueda favorecer a un candidato o a otro, no se le van a sumar más votos a Duque, tampoco a Gustavo Petro, ya lo que se decidió fue. Pero sí va a haber un mapa electoral muy interesante para elecciones a gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos municipales. Allí me parece que debería ser el análisis que empecemos a reflexionar para el próximo año. Colombia vive de elección en elección. Bueno, hay algo aquí importante que yo creo que es un compromiso que este medio de comunicación que se ha preocupado por llevar crítica a la ciudadanía debe asumir, y es una cátedra histórica. Colombia no sabe la historia, independientemente del candidato que elija. Colombia ha olvidado su historia, y su historia no la puede olvidar porque eso la construye, eso la fortalece, eso le da criterio, eso le da la palabra. Muchos seguidores de Iván Duque hablaban es decir, en el tanteo de las redes sociales no se conocían las políticas, no se conocía el plan de gobierno, pero aún así, independientemente de eso, tiene que entender cuál es la historia. Había una desinformación total de uno y otro lado, y Colombia tiene que asumir ese papel importante de sentarse a leer o a escuchar o a ver su historia, y creo que desde este medio de comunicación debemos asumir también ese compromiso importante de traer una vez siquiera a la semana un dato interesante o importante de qué fue la historia. Ahora, otra cosa importante, se habla mucho de que, yo veo mucho las quejas en las redes sociales de que la gente ya no quiere polarización, pero hombre, si la polarización está en los políticos y el pueblo está en el medio, desde el punto de vista social es importante, porque eso le otorga al pueblo la capacidad de decidir si este o aquel. Pero si la polarización está en el centro y el pueblo está a los lados, pues prácticamente no va a tener decisión, porque entre los dos puntos polarizados es como van a escoger y van a decidir. Vamos a hacer la pausa y regresamos, porque creo que es importante hablar de los medios de comunicación. Sí, hay que hacer un serio análisis sobre los medios de información, porque contrario a lo que la gente piensa, que se hizo un gran cubrimiento electoral a nivel tecnológico, sí, pero en materia ética de responsabilidad periodística hay que reconocerlo. Los grandes perdedores, desde nuestro punto de vista, el de reflexiones, es que los medios hicieron todo lo que no deben hacer para hacer una campaña de cubrimiento periodística responsable. Es absolutamente vergonzoso, pero será después de la pausa. Ya regresamos. Lotería del Cauca. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano. Compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio.
instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor, eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos. No fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más. Nos queremos más. Seguimos en Reflexiones Televisión a través del canal 3 de Cable Cauca, en vivo y en directo para toda nuestra ciudad, 7 de la mañana, 41 minutos. Y pues Luis Carlos puso sobre la mesa, antes de irnos a la pausa, el análisis de los medios de información en la actual contienda electoral que acaba de pasar. Y yo creo que la primera palabra que uno puede significar o decir alrededor del tema es vergüenza. Es absolutamente vergonzosa la manera como directores de medios como Darío Arismendi de Caracol Radio, Néstor Morales de Blue Radio, Luis Carlos Vélez de la FM, pues cubrieron el proceso electoral. Es decir, no hubo ni el más mínimo atisbo de principio ético y de garantías equitativas para los candidatos. Abiertamente ellos hicieron campaña a favor de Iván Duque, pero ese no es el problema, no que hagan campaña a favor de Iván Duque, sino que al candidato contrario no le den las garantías suficientes para exponer sus tesis argumentativas. Desde ese punto de vista creo que es bastante negativo el análisis. El problema, mi querido Rubén, es lo siguiente. Las personas de 40 años hacia arriba, no todas, creo que tenemos llamada. Sí, por ahí tenemos llamada. Quisiéramos escuchar a nuestro televidente. Bienvenido y fuerte y claro para poderlo oír. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, lo que pasa es que yo estoy escuchando el programa y sí me doy cuenta que sí hubo un mal manejo en Colombia respecto a los medios, favoreciendo a los políticos. Y eso fue algo que sí fue muy evidente. Desafortunadamente, en los municipios y departamentos donde ganó el señor Petro, sí fue evidente el manejo de los medios y fue un 99% de efectividad que tuvieron los medios para su elección en estos departamentos, como el Cauca, Nariño, hablando especialmente del Cauca. No es para nadie un secreto que aquí en el Cauca sí tuvo todos los medios, todos, empezando incluso por ustedes, a favor de la campaña del doctor Petro. Desde antes de la primera vuelta, se dio cuenta todo el mundo el manejo que le daban los medios de aquí de Popayán. No los exceptúa a ustedes, porque ustedes también manejaron mucho la campaña de Petro. Incluso hoy, que ya se da por terminada la elección, siguen con el apoyo, ¿no? Que eso es un apoyo que pues no hubo ningún fraude, no hubo ninguna cosa en contra de Petro. Pero sí, yo creo que esto generó una brecha en las familias, en la gente de la calle. Y yo creo que no sería bueno seguir echándole sal a la herida, ya diciendo que los medios, que esta cosa, que la otra. Ahora lo que ya se manejó las cosas a favor de él, no se pudo, listo. Pero la recomendación sería no seguir echándole sal a la herida, porque esto dejó muchas divisiones familiares, amistades que pelearon,
entonces porque se polarizó de una manera muy evidente. Entonces yo quisiera que si seguimos con la línea de seguir y diciendo pues que los medios están a favor de este o del otro, no es bueno, es tóxico, sobre todo para ustedes que lo está viendo todo el mundo aquí en Popayán, y aquí que ganó el señor Petro va a generar mucho más odio frente los de Petro con los de Duque. Lo que yo quisiera, me parecería que ya fuera, bueno, como ir cambiando de tema, Selección Colombia, Día del Padre, porque ustedes influyen mucho en el pensamiento de la gente, y les agradezco mucho que pues sí tomaran en cuenta esto, ¿no es cierto? Porque la verdad, ya no hay nada que hacer, ya ganó Duque, no hubo fraude, no estoy a favor de nadie, pero sí quisiera que ya se acaben esas rencillas en la gente. De verdad que ustedes son un excelente medio de comunicación, pero sí me parecería excelente idea que ya cortemos eso y esperemos lo que este señor dijo, que se unan, intercambien ideas y proyectos, ya no buscar si esto lo ayudaron o no lo ayudaron. De todas maneras, muchísimas gracias. Hasta luego. Sí. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Mire, esto es muestra de que nuestros televidentes son críticos frente a lo que se da en los medios de información, estén o no de acuerdo. Y para nosotros es absolutamente necesario seguir haciendo este tipo de reflexiones. Ahora, varias cosas. Es decir, tampoco podemos pasar de un momento a otro como pasar páginas de una revista Playboy. Es decir, también hay cosas en las que tenemos que detenernos, porque entre más democráticos sean los medios de información y entendiendo la democracia no como el favorecimiento a un u otro candidato, hay que hacer el análisis del papel que cumplimos los periodistas. Por ejemplo, el televidente nos dice, es que hay medios que estuvieron abiertamente con Gustavo Petro, pero es que también hay medios que estuvieron abiertamente con Iván Duque. No, el problema no es que los periodistas hagan la campaña por el candidato, el problema es cómo se hace. Sí, es que el problema no es el candidato. Bueno, para el televidente yo creo que hay algo importante que tiene que tener en cuenta y es precisamente el nombre del programa, de Reflexiones Televisión. Este es un medio que permite a las personas construir su crítica social. Y mire que la hace y la hace bien. Y la hace bien el caballero, y esa es la idea, que la gente se ponga a pensar, que la gente se ponga a criticar, que la gente mire qué estuvo bien, qué estuvo mal. No es levantarse con guayabo, no. Esto es levantarse a pensar y a sentar posiciones y decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, creo que falló en esto, creo que no falló en esto. Hay que seguir construyendo ciudad, no se puede dejar simplemente, país, no se puede dejar simplemente que pasó las elecciones, listo, y que lo que haga lo que quiera hacer el presidente. Así es. No, tenemos que seguir construyendo país, porque es que no son solo de un lado o del otro, somos todos unidos, como dice el Señor. Y creo que hay algo importante que él resalta y tengo que darle valor a eso, y es lo de los odios. Y eso es un llamado que nosotros tenemos que hacer, y lo vamos a hacer desde aquí, es a la reconciliación como ciudadanos y como familia. Oiga, tenemos que entender que somos los mismos. Con los mismos. Y vivimos en la misma nación. Tenemos llamada a esta hora, Luis Carlos. Muy buenos días, fuerte y claro su opinión, por favor. Buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Para opinar. Claro. Pues yo creo que finalmente lo que se vio fue que hubo una participación aún muy mínima de los ciudadanos, y pues que hay que seguir trabajando en eso. Segundo, que pues se ve reflejado que en los departamentos donde efectivamente se ha vivido la violencia, son los departamentos donde el candidato Gustavo Petro tuvo mayor votación, que son los departamentos donde se ha surgido con más fuerza el flagelo de la violencia en Colombia. Entonces yo creo que eso es algo positivo. En cuanto a los medios, que unos están inclinados más hacia un candidato o a otro, eso sí es muy cierto, y personajes del estilo de Ariel Mendy, Néstor Chávez, Hassan Nazar, la misma Claudia Urizati, pues tienden a desinformar, y lo único que hicieron fue hacer campaña por Iván Duque.
¿ya? Eso es claro. De todas maneras, sí hay que trabajar desde el lado periodístico de mantener la imparcialidad para evitar este tipo de sensación en el votante, ¿no? Y pues yo creo que aún se debe trabajar en fortalecer y en garantizar pues que las elecciones sean más concurridas, porque solo el 53% salió a votar, aunque se aumentó con respecto a otros años, aún hace falta trabajar en eso. Listo, no era más, muchísimas gracias, que estén muy bien y sigan así, excelente programa. Muchas gracias a usted por estar también pendiente con nosotros. Quería hacerle un aporte respecto a lo que estábamos hablando del televidente anterior. Desde el trabajo social se trabaja una cosa muy importante y es cerrar los ciclos. Los ciclos no se cierran rotundamente, como no se cierran los ciclos, por ejemplo, de las víctimas. O sea, usted no simplemente dice, yo ya fui víctima y se acabó, no. Estos ciclos de los procesos sociales también hay que cerrarlos suavemente y paulatinamente. Hay que irlos redondeando y hay que irlos construyendo. Darle participación a la gente para que se exprese no es echarle sal a la herida, es permitir que esa persona haga el cierre de su ciclo. Cuando usted termina con su novia, pues si usted es una persona madura, usted no se va a beber y a emborracharse y a enloquecerse. Usted simplemente se sienta en su casa, reflexiona qué pasó y poco a poco va cerrando el ciclo y pasado unos meses ya está listo para abrirse a otra nueva relación. Es lo mismo, similar con estos procesos políticos. Hay que ir cerrando los ciclos poco a poco y hay que irle dando cabida a las nuevas. Y eso sí, importante, insisto, hay que darle paso a la reconciliación como ciudadanos, porque aquí no ganó un partido político u otro, aquí se expresó la opinión del pueblo colombiano y volvemos a ser los mismos. Esperemos que mañana el Partido de Colombia, que pues, como se dice aquí, ¿no? Nos reconcilie, nos una nuevamente, nos sintamos otra vez colombianos y nos unamos a ese proceso, los que no somos o los que somos, y nos desmovilicemos de los otros procesos, también los que somos o no somos, porque somos uno solo, somos colombianos. Así es. Nosotros, pues aquí en este espacio, primero nos parece muy importante que los televidentes participen y de hecho lo hacen siempre que hacemos un llamado a la opinión. De hecho, por eso se llama este espacio Reflexiones. A nosotros no nos duele darle la palabra a la gente siempre y cuando sea con respeto, cosa que no hicieron los periodistas nacionales en darle participación a la ciudadanía para que hablaran abiertamente. ¿Tenemos llamada? Creo que tenemos llamada. Sí, bueno. Tenemos llamada a esta hora del día. Le pido fuerte y claro y concreto porque ya casi cerramos el programa. Bienvenido o bienvenida. Buenos días. Buenos días. Para agradecerle a Dios y a la Santísima Virgen todo lo que pasó en elecciones y decirle a las personas que de pronto están desmoralizadas que para adelante, que Duque va a ser para todos, no para uno solo, y que Dios lo ilumine para que a las personas que no creían en él los ayude. Gracias. A ustedes, muchas gracias, muy amable, cumplidita con la norma, la hizo rapidito para todos nosotros. Que se desmovilicen las redes sociales también. Y desmovilizar la palabra también, es decir, hay que mermarle a la palabra, la estigmatización y la palabra es prohibida porque genera también odios, y eso aplica también para nosotros los periodistas, por supuesto. Hay que expresarse libremente y hay que expresarse con conciencia social de que lo que voy a decir tiene una repercusión en la sociedad. En las redes sociales desmovilicémonos, no ataquemos el uno al otro, no nos matemos entre nosotros, no nos llenemos de odio. Ya pasó el proceso electoral, ya el que ganó, ganó, y afortunadamente pues tenemos presidente. Ya, claro. Ustedes en una dictadura o en una cosa y que tenemos un presidente electo democráticamente. Los colombianos elegimos a ese presidente y con ese presidente vamos a trabajar los próximos 4 años. Desde el trabajo social, yo como trabajo social, sí hago un llamado, no solo allá, es difícil que nos escuchen en Casa de Nariño, pero nos van a escuchar aquí en Gobernación y nos van a escuchar en la alcaldía. Necesitamos políticas sociales que incluyan a la gente, necesitamos políticas sociales bien construidas, políticas sociales que realmente beneficien al ciudadano de a pie y no que sean políticas sociales para desfalcar al gobierno, sacándoles dineros con cosas que realmente no lleguen. Acciones reales. Acciones reales. Acciones reales. Está urgida de una política social que la incluya en salud, que la incluya en educación, que la incluya en vivienda, que incluya a las víctimas, que incluya a los jóvenes,
sobre todo a las juventudes. Sí, señor. Estamos perdiendo mucha juventud. Mucho. Oiga, le cuento, aunque nos dice por acá ya Raúl que se nos acaba el espacio por el día de hoy. Mañana es el partido de la Selección Colombia. Mañana todo el mundo va a estar en pos de la Selección Colombia. Nosotros también vamos a hacerle barra a la selección. Dejaremos unos especiales que hay ya preparados, que ha hecho Luis Carlos, para que estén aquí en el programa, pero vamos a ver el partido, nos vamos a unir. De hecho, en mi casa hay familia uribista, pero pues no voy a ser enemigo por ellos por ser uribista. Están en mi casa, hay que vivir en el mismo territorio. Y los dejamos, piensen, les dejamos como tarea para que piensen en el próximo año, vienen elecciones de alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. Eso va a estar interesantísimo porque el mapa electoral en el Cauca cambió. Nos vamos, chao. Mañana no nos vemos con especiales, pero retornamos el miércoles normalmente aquí en Reflexiones. Gracias, Luis Carlos. No, gracias a usted por la invitación y no se olviden la palabra clave, reconciliación. Que tengan un feliz día.